ONG Olivino. Pensamiento crítico para una sabiduría colectiva. Primer ciclo de charlas internas de la comunidad olivina. Conocimientos en diálogo. Día 3. Sí, dale nomás. Bien, buenas tardes a toda la comunidad. Como Connie ya me presentó, mi nombre es Felipe Fajarías, soy estudiante de enseñanza media y divulgador científico, y hoy les traje esta pequeña charla titulada ¿Cómo las moléculas dominan el mundo? Lo primero para poder adentrarse en la charla es entender el concepto de molécula. Como dice aquí, existen dos interpretaciones complementarias entre sí para definir lo que es una molécula. En primera instancia, se dice que las moléculas son estructuras nanométricas formadas por la unión química entre átomos. Nanométrico significa que es una escala de tamaño muy pequeña, inferior a lo que sería el micrómetro, que es más o menos el tamaño en el que trabajan las células. Bueno, las moléculas son todavía más pequeñas. Y otra interpretación complementaria nos dice que una molécula es la mínima cantidad de materia que conserva las mismas propiedades químicas y físicas de la sustancia inicial. Es decir, si nosotros tomamos una sustancia cualquiera, imaginemos el agua, y la vamos descomponiendo en las partes que la forman, vamos a poder realizar ese proceso de manera constante bastante tiempo, pero vamos a llegar a un límite en donde el agua va a dejar de ser agua. Cuando lleguemos a ese límite es que llegamos a su mínima expresión, que serían las moléculas de agua. Como ya lo nombré anteriormente, también hay que entender un poco, por lo menos de manera superficial, el concepto de átomo y el concepto de elemento químico. Como dice aquí, los átomos son las unidades básicas de la materia, los cuales se enlazan entre sí para formar moléculas. Y la imagen que está aquí, que espero que puedan ver bien, es lo que se conoce como modelo atómico de Bohr. Niels Bohr fue un físico quien propuso este modelo atómico que vemos aquí, que es uno de los más trabajados hoy en día, a pesar de no ser el más contemporáneo ni el más preciso según lo que sabemos hoy en día, pero sí es uno de los más fáciles de trabajar. En el modelo, en pocas palabras, Bohr nos dice que el núcleo de un átomo tiene partículas positivas, que serían los protones, y partículas de carga neutra, que serían los neutrones, con órbitas circulares alrededor en donde se encontrarían los electrones de carga negativa. También aquí abajo aparece lo que es la imagen de la tabla periódica, y dice que los elementos son sustancias químicamente indivisibles, las cuales tienen como unidad mínima átomos del mismo número atómico. En pocas palabras, la tabla periódica lo que viene a hacer es ordenar, organizar y agrupar los diferentes elementos químicos que existen, que hasta el momento son 118. Como se organizan aquí en periodos y en grupos de diferentes tipos, tenemos gases nobles, elementos no metálicos, elementos metálicos, que no es necesario profundizar en eso por ahora. Bien. Esta es una parte más fundamental, que es a la hora de hablar de los enlaces químicos. Los enlaces químicos, en pocas palabras, son lo que mantiene unidos a los átomos, lo que hace que los átomos dejen de ser átomos y se asocien entre sí para formar moléculas. Existen tres tipos de enlaces químicos que son diferenciados dependiendo el tipo de átomo con el que se esté trabajando. El enlace iónico, como dice aquí, existe una transferencia completa de electrones de un átomo a otro, generando una diferencia de carga eléctrica. Es decir, como estábamos viendo anteriormente en el modelo de Bohr, los electrones están orbitando alrededor del núcleo. Y en el caso de un enlace iónico, un átomo va a soltar, por así decirlo, un electrón de su capa más externa y se lo va a dar a otro, generando un átomo con carga positiva y un átomo con carga negativa, que se van a terminar atrayendo entre sí, y a eso se le llama el enlace iónico. El enlace covalente, por otro lado, como dice aquí, los átomos comparten sus electrones entre sí, formando enlaces compuestos de dos electrones, que se llaman los enlaces simples, o más en caso de enlaces múltiples. En pocas palabras, aquí en el enlace covalente lo que hay es un
puente físico, por así decirlo, que une a ambos átomos. Y ya no es netamente una unión por cargas eléctricas, sino que ya existe un puente físico, una conexión entre los dos. Y a esa conexión está formada por dos electrones, que depende del tipo de enlace en específico, porque dentro del covalente hay otros subtipos de enlace, pero por lo general cada enlace simple son dos electrones, después cuando es un enlace doble son 4 y después 6, así sucesivamente. Y el enlace metálico. Como dice aquí, cada átomo cede un electrón, quedando todos los iones compactos en el centro y una nube de electrones común en el exterior. El enlace metálico yo lo veo como un punto medio entre ambos. Tiene componentes del enlace iónico y componentes del enlace covalente. Como dice aquí, los átomos cederían un electrón, pero ese electrón no sería captado por ningún átomo en específico, sino que formarían una red común de electrones, los cuales podrían orbitar alrededor de todos los átomos que estén formando esa aleación. Bien, aquí como dice el título, no todas las moléculas son iguales. ¿A qué se refiere esto? A que existen diferentes tipos de moléculas. Y también algo importante que cabe aclarar es que hay muchos criterios diferentes para clasificar las moléculas. Aquí yo solamente me reduje a dos, que sería hablar de moléculas orgánicas y hablar de moléculas inorgánicas. Las moléculas orgánicas son las que estén basadas en el carbono, el elemento químico del carbono, y en su estructura presenten enlaces entre carbono y carbono o entre carbono e hidrógeno. Ejemplo como este que aparece aquí, la glucosa. Tiene carbono, tiene hidrógeno enlazado entre sí y su esqueleto principal, que sería este hexágono, está hecho casi completamente de carbono. Por eso es una molécula orgánica. Por su contraparte, las moléculas inorgánicas son todas aquellas basadas en elementos distintos del carbono, como pueden ser el oxígeno, nitrógeno, sodio, etc. Específicamente esta que se muestra aquí es el permanganato de potasio, que como ven aquí por ninguna parte tiene carbono, sino que tiene el manganeso, átomos de oxígeno y un catión de potasio. Una molécula inorgánica que no está basada en el carbono. Aquí esta parte se denomina tipos especiales de moléculas. ¿Por qué tipos especiales de moléculas? Porque porque típicamente suelen pertenecer a otras categorías superiores o diferentes a las moléculas, pero que de todas formas siguen manteniendo el mismo principio básico de ser uniones químicas entre átomos. Por eso igual me parecía pertinente nombrarlas. Tenemos aquí a las biomoléculas, que las biomoléculas no son otra cosa que las moléculas de importancia biológica, las moléculas que forman parte de los seres vivos y constituyen su estructura y participan en diferentes procesos, que aquí están las cuatro básicas, que serían carbohidratos, ácidos nucleicos, proteínas y los lípidos. También los polímeros, que los polímeros también son un tipo especial de molécula que puede ser tanto viva como no viva, que no son otra cosa que la repetición sucesiva de unidades llamadas monómeros. O sea, son, por así decirlo, moléculas repetidas entre sí, que tienen un patrón en su estructura. Específicamente, este que se muestra aquí es el poliuretano, que aparece aquí es su unidad mínima, la cual se repite una cierta cantidad de veces dependiendo de lo que se necesite. Luego seguimos con los alótropos, que los alótropos típicamente no se consideran moléculas, a pesar de que sí son enlaces entre átomos, pero típicamente se les suele hablar como diferentes variantes de un elemento. Tenemos alótropos del carbono y alótropos del fósforo, que son muchos carbonos o muchos fósforos enlazados de manera diferente, lo que les confiere propiedades diferentes. Por eso son diferentes entre sí y esas moléculas particulares se denominan alótropos. Y los iones poliatómicos. Los iones poliatómicos, que también típicamente no se les suele llamar como moléculas, sino que se ocupa la categoría de ion, que no son otra cosa que una molécula común y cualquiera, típicamente unidas por enlaces covalentes, las cuales pierden o ganan electrones. Por ende, la molécula completa termina con una carga eléctrica. Este que está aquí se conoce como el ion amonio de carga positiva
y este de aquí se conoce como el ion fosfato, que tiene 3 cargas negativas. Como dice aquí, moléculas que usamos todos los días. En esta parte lo que yo quería era ejemplificar y analizar un poco más cosas cotidianas para todos nosotros que ocupamos en el día a día, pero que tal vez no las vemos normalmente con esa perspectiva molecular, que serían el agua, compuesta por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno, la sal de mesa, que es el cloruro de sodio, NaCl, esta estructura de aquí, el azúcar típica de color blanco, que su nombre correcto es sacarosa, y este que es un tipo de plástico que es lo que normalmente se llama el plástico PET, el plástico de número 1, que es el tradicional de las botellas de bebida o de agua. Y como último punto, lo que quería destacar un tipo de molécula especial que son las proteínas. Como dice aquí el título, es más que simples pelotitas. ¿Por qué? Porque normalmente estábamos acostumbrados a ver moléculas simples como el agua, el cloruro de sodio, que ya las mostré. Pero las proteínas son moléculas, y son moléculas muy particulares, porque son moléculas muy importantes también. Como dice aquí, están constituidos de unidades mínimas llamadas aminoácidos, siguiendo ese concepto de polímero del que ya hablé. Su estructura es compleja y requiere de un muy elaborado plegamiento. Eso quiere decir que la cadena de aminoácidos se dobla. Y es muy importante el hecho de que se doble, porque la forma en la que se dobla termina determinando propiedades muy importantes de la proteína. Incluso algo tan vital como si la proteína es funcional o no es funcional. Y eso no va en la secuencia de aminoácidos, va en netamente cómo la secuencia de aminoácidos o se dobla y se pliega, que es el concepto más correcto. Como dice aquí, tienen una infinidad de funciones que van desde constituir la estructura física de los seres vivos hasta catalizar reacciones químicas. Aquí simplemente quiero destacar un poco los niveles de plegamiento de las proteínas. Primero, esta parte de aquí se llama la cadena de aminoácidos o cadena polipeptídica, que son aminoácidos unidos de forma lineal. Después, los aminoácidos se pueden plegar formando 2 geometrías, que serían la hélice alfa y lámina beta plegada, y después, las cuales después se van a terminar uniendo, y cuando se unen forman la estructura ternaria, las cual en proteínas complejas, no en todas, pero en las proteínas más complejas se terminan uniendo varias subunidades para formar la estructura cuaternaria, como por ejemplo la hemoglobina. Eso sería lo que tengo para presentarles por hoy. Les agradezco mucho por su atención y espero que les haya gustado. Muchas gracias, Felipe, en el tiempo, así que bacán. Primero quiero destacar tu ánimo de ponerte a presentar entre medio de pura gente que ya la gran mayoría tenemos estudios superiores, y creo que diste una charla súper buena, de verdad, creo que sabes mucho. Y me encantó. Al principio pensé que ibas un poco como en modo clase, pero después trajiste lo de las moléculas que son comunes entre nosotros, y creo que eso le da harto aporte, le da harto peso a tu charla, como una charla de divulgación. Así que yo quiero felicitarte nomás. Qué bacán que desde tan chiquitito decidas de ser parte de una comunidad como esta. Y dejo la palabra para las personas que quieran preguntar. Dale, Seba. Muchas gracias, Connie. Yo primero que todo, Felipe, yo me quiero sumar a las palabras de la Connie. Para ser alguien que es probablemente la persona más joven en este grupo, tienes una tremenda claridad al exponer. Se nota que hay un tremendo dominio del tema. De hecho, tengo hartos partes donde noté que tenía un tremendo dominio, y que iniciar súper joven el camino de la comunicación científica con la claridad que tenés sobre los conceptos de los que estás hablando es un tremendo avance. O sea, tenés una carrera pero brillante por delante. Muchos de nosotros empezamos pasados los 35, en mi caso por lo menos. Tú todavía no tenés 20 y ya estás haciendo charlas. Es un tremendo inicio, súper bueno, y las proyecciones son, básicamente, tu límite es lo que tú decidas ponerte como límite. Así que eso por un lado.
Ahora, sí que tengo que hacer un par de observaciones pensando en como puntos que te pueden servir cuando quieras hacer comunicación a gente, porque aquí tenéis la ventaja que la gran mayoría está metido en ciertos círculos como que hay un lenguaje común, ¿cachai? Como que se hablan de moléculas, hablan de proteínas, aminoácidos, como que aquí todos te van a entender más o menos de qué estás hablando. Pero si pensamos en llevar, por ejemplo, esta charla a una charla abierta a la comunidad, siento que a lo mejor de repente puede ser un poquito muy técnico, en el sentido de que después de un rato, hablar, no sé, hablar de enlaces covalentes, si habláis, no sé, la molécula con enlace covalente carbono, una persona que a lo mejor no tenga ni siquiera educación media completa, va a quedar así como, ¿qué? ¿Cachai? Quizás bajar un poco la complejidad del lenguaje, un lenguaje más analógico, ¿cachai? A hacer como comparaciones con cosas comunes, con cosas populares, cosas que, como si estuviera explicando a alguien que no tiene idea de qué es un átomo, que nunca en la vida ha escuchado lo que es el carbono, ¿cachai? Llevarlo así, de repente te hace ganar en el terreno de querer meter esta información que es súper interesante y es súper importante para entender un montón de fenómenos que pasan en el día a día, te ayudaría, caleta, eso, como bajar, como destecnificar un poco los conceptos para alguien que no tiene idea de lo que está hablando. Eso yo creo que te puede... Pero el resto, insisto, está súper bien y es tremendo logro, y atreverse a exponer, como dijo la Connie, donde hay gente que ya ha tenido cierto grado de avance en sus carreras o cosas así, y de nuevo, tu futuro es brillante. Muchas gracias, Eva. Entiendo bien en tu punto. Sí, de hecho es algo que estuve pensando bastante mientras estaba preparando la charla, e incluso desde el momento en que tuve la idea inicial. Mira, entiendo tu punto en el sentido de que sé que tal vez fue un lenguaje demasiado técnico y que tal vez en esta instancia sí pudo haber sido adecuado, pero en otras no. Y más que nada, ese fue el punto que me basé en que yo ya sabía que le venía a hablar a científicos. Entonces me preparé y me mentalicé para hablarle a científicos. Entonces, claro, entiendo que otra persona que no sea científica y que no sea de esta área sí se pudo haber llegado a confundir y sé que es algo que tengo que corregir en otras instancias. Pero quería aclarar eso, que es que hice esta charla pensando en científicos. Por eso es que tal vez pudo haber sonado un poco de esa manera. Muchas gracias, Felipe. No sé si alguien más quiere agregar. El Mati, dale, Mati. Ah, y la Javi. Ya, el Mati primero, después la Javi, y con eso cerramos para que presente Iván, ¿ya? Sí, bueno, me sumo a las palabras del Seba. Felicitaciones, Felipe, por tu charla. Creo que, no sé, ninguno de nosotros creo que en cuarto medio hubiese podido quizás presentar un contenido de ese estilo. De hecho, bueno, claro, uno empieza a entender un poco las proteínas, la estructura y todo eso en la universidad, en mi caso, y me gustó bastante la presentación. Bueno, ahora tú aclaraste que más o menos la presentación venía dirigida a nosotros. Creo que en un comienzo igual varios teníamos la duda de cómo orientar nuestras charlas, porque no estaba muy claro de un comienzo, pero esa es la idea de esta instancia, ver más o menos en qué nos desempeñamos, cómo podemos comunicar ciertas cosas. Y no sé si tuviste, bueno, en la charla anterior que yo di la semana pasada, que se acerca bastante a lo que tú haces. De hecho, me interesaría bastante quizás que pudiésemos comunicarnos para ver si pudiésemos hacer alguna actividad en tu colegio, porque me gustaría ver la forma en que ustedes trabajan con las moléculas y cómo las comunican dentro de su escuela, porque en mi caso yo las imprimo en 3D y estoy más o menos siguiendo la misma línea tuya de, por ejemplo, comunicar estas proteínas conocidas como la hemoglobina o algunos receptores también del olfato, del gusto, del picante, todas esas cosas. Entonces, sí veo que va muy bien encaminado por un lado, explicar más o menos cómo se forman estas moléculas y luego ya aterrizarla a algo más cotidiano. Así que eso me sumo a las felicitaciones y mucho éxito en lo que venga. Muchas gracias por la aclaración y claro, me gusta mucho la idea, me interesaría participar en lo que propone, entonces cualquier contacto que necesite pueden contactar a mi Instagram, que lo dejé ahí en la parte de abajo. Sí, ahí podemos armar algún eventito por allá. Bacán. La Javi, y
con eso cerramos las preguntitas. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la charla. Justo hoy día estaba pensando en cómo explicar qué era un isótopo. Entonces estaba con algunos conceptos medio... ¿Cómo le explicaría a alguien que no sé no sabe bien qué es un isótopo? ¿Cómo se lo explicaría? Y algunas de las cosas que dijiste me sirvió harto. Te iba a preguntar algo, pero quizás era porque quería saber por qué elegiste este tema, pero ahora que lo pienso, nunca he visto tu Instagram, por ejemplo. Quizás ese es un tema que a ti te gusta desde antes y yo no tenía idea. ¿Por qué elegiste este tema? Entiendo que ahora lo hiciste pensando en este público y que si quizás lo presentaras, no sé, a gente de tu edad, gente en nivel escolar, cambiarías un poco algunos conceptos. Pero, ¿por qué era? ¿Puedo saber? Bueno, en realidad no hay como un trasfondo muy profundo en por qué elegí este tema, sino que más que nada es porque es un tema que yo ya conocía bien, un tema que me interesaba y que dentro de todo, y que dentro de todas esas cosas encuentro que es relativamente fácil de comunicar y de transmitir a la hora de la divulgación, porque es un tema muy cercano, como en todos los ejemplos que puse, algo con lo que interactuamos todos los días. Entonces pensé en que era algo bastante como ameno, entre comillas, para poder llevarlo con la gente y que les pueda llegar a interesar. Perfecto. Pero te lo preguntaba porque quizás esto sí puede ser una devuelta que, como por ejemplo, tú en un momento diste después ejemplos de situaciones de materias, elementos cotidianos, el agua, la sal, el plástico. Y ahí bajaste un poco lo que estabas hablando a algo cotidiano. De pronto es bueno partir con cosas cotidianas que te introduzcan al tema que vas a hablar. Por ejemplo, no se me ocurre bien cómo hacerlo, pero si empiezas a hablar de distintas materias y después conducir la charla a que vas a hablar ahora cómo están formadas esas materias, como para hacer una introducción. Pero encuentro que la charla estuvo súper bien y súper clarita. Sí, creo que ahora que lo pienso, sí, tal vez hubiera sido como una manera un poco mejor de tal vez empezar. Bueno, gracias por el punto, lo voy a tener en cuenta para otra instancia. Gracias a ti, súper buena charla. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Felipe. Felicitaciones de nuevo. Te fuiste también con una oportunidad de colaboración, así que no la deseches, no la deseches. Vamos con Iván ahora, que parta su presentación. Cuando compartas, le doy al inicio del tiempo, ¿vale? Sí, voy que no me aparece. Vamos. Abajito está la opción de compartir pantalla. Sí, pero no me aparece el archivo en la pantalla. Ah, Ya, vamos a abrirlo otra vez. Ahí está. Ya, ¿se ve? sí, se ve. Ya, bueno, buenas tardes. Ya Constanza me presentó, yo soy Iván Bravo, soy médico y tengo formación en bioquímica, tengo un máster, una maestría y un doctorado en bioquímica y llegué aquí a Chile por una beca de postdoctorado en neurociencias en la Universidad de Valparaíso. Tengo experiencia en el sistema de salud público, en la atención primaria de salud. Y bueno, actualmente formo parte del claustro de evaluadores externos de la Superintendencia de Seguridad Social. La charla que les voy a dar hoy no es de medicina, tampoco es de bioquímica y tampoco es de neurociencia. Es un enfoque de un método empresarial que se pudiese aplicar en la transformación personal. Y le puse como nombre aceptar para transformar. Cultivar sabiduría ante la adversidad. Bien, la charla está enfocada principalmente en la aceptación. Cuando hablamos de aceptar, son múltiples
los sinónimos que tiene esta palabra. Principalmente está asociada a reconocer, a consentir, a permitir y, por supuesto, a validar. Pero surge un gran problema y se llama universal. En este caso, aceptar una condición. Cuando estamos hablando de aceptar una condición, nos estamos refiriendo principalmente a comprender esa situación, esa condición. Eso nos lleva a que se activan diferentes emociones que nos van a permitir tomar diferentes decisiones y actuar. En el caso mío, en mi entorno laboral, existe una condición que es la de aceptar un diagnóstico. Por ejemplo, un niño que acude a la consulta con su espirometría alterada, se le hace el diagnóstico de asma. La mujer joven que acude con sus exámenes de glicemia alterado, se le hace el diagnóstico de diabetes. La adulta mayor que acude con sus exámenes de perfil lipídico alterado, se le hace el diagnóstico de dislipidemia. Y esa es una condición patológica que muchas veces cuesta, a pesar de que estemos aplicando las guías clínicas más actualizadas, cuesta que la persona acepte. Y la reacción inicial de esta persona o de los pacientes es principalmente la confusión a lo que se le está diciendo, a lo que se le está entregando y por supuesto la resistencia. Esto también suele pasar por ejemplo, en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios, ¿okay? Siempre como que hay una resistencia a aceptar una condición. Entonces, por otro lado, tenemos el enfoque Kaizen, que es uno de los métodos empresariales que se utiliza a nivel global, a nivel mundial. El enfoque Kaizen es un método filosófico que es japonés, que se originó después de la Segunda Guerra Mundial en Japón, después de las 2 bombas atómicas que recibió. Ellos, ante la adversidad, se plantearon cómo reconstruir su potencial. La palabra Kaizen significa, como dice allí, Kai significa cambio y Zen significa bueno o mejorar. O sea, cambio bueno o cambio para mejorar. Ese concepto se originó principalmente en los primeros inicios de la empresa Toyota, la que construye los autos. Posteriormente, esa filosofía o ese método fue aplicado a nivel global por casi todas las empresas, los están aplicando. Y actualmente este enfoque se puede aplicar a diferentes condiciones. En este caso, yo me basé en la condición de aceptación. La filosofía consta de 4 pilares fundamentales. Uno es los pequeños pasos. En esto, desde el punto de vista empresarial, significa que debemos identificar cambios pequeños, pero que sean constantes. Y esto significa que grandes problemas los tenemos que fragmentar para poder así realizar micrometas. El segundo pilar de esta filosofía es la mejora continua. Esta mejora continua a nivel empresarial consiste en que tenemos que ser objetivos en nuestras observaciones y que todos los días vamos a aplicar una mejora a nivel empresarial. Luego está la participación total. Este grupo japoneses al inicio empezaron a permitir que no solamente la alta gerencia tomase las decisiones que se tienen que llevar a cabo a nivel de la empresa, sino que participaban todos. Entonces aquí interviene la cultura colaborativa, todos identifican los problemas que hay en la empresa, todos aportan soluciones y resoluciones a estos problemas, y finalmente está el paso de la eliminación de residuos. Okay, esto a nivel de las empresas y es importante, ¿por qué? Porque permite reconocer los límites que tiene cada sector de la empresa y permite a su vez identificar y reducir todo aquello que no le agrega valor a lo que la empresa está realizando. Entonces, como metodología propiamente, el enfoque Kaizen ¿en qué se basa? Se basa principalmente en el crecimiento, en pequeñas mejoras y en un proceso continuo. Todo esto siempre está de manera reflexiva, generándose para poder producir eficiencia y productividad. ¿Ok? Entonces, uno se pregunta, uno que siempre está tratando de buscar métodos o
o procesos que permitan que las personas no hagan tanta resistencia al cambio, sino que les facilite la gestión y el bienestar. Uno se puede preguntar, ¿lo que funciona en las organizaciones también funciona en las personas? En el caso de las industrias, ellos siempre están buscando procesos que permitan la optimización, que permitan la eficiencia, la eficacia y que permitan aumentar la productividad. Lo mismo puede pasar con una persona. Los procesos pueden ser los hábitos, las decisiones, y la optimización puede ser la aceptación a esos cambios que van a permitir una eficiencia y una mejora en su condición. Okay. ¿Y cómo podemos aplicar el enfoque Kaizen para la parte personal? El enfoque Kaizen lo que nos va a permitir entonces, como vimos en la lámina anterior, es una mejora continua paso a paso. Si nosotros aplicamos los 4 pilares, vamos a partir de los pequeños pasos, es que tenemos que reconocer que la realidad es compleja, que no todo lo vamos a resolver de inmediato, y que para hacer eso tenemos esos grandes problemas, los tenemos que fragmentar y tenemos que hacer micrometas a diario. Luego está la mejora continua, que es la aceptación como un punto de partida para la mejora. Esa aceptación nos va a permitir tener en cuenta la situación actual, lo que estamos viviendo, el momento real. La participación total, que sería el tercer pilar del enfoque Kaizen, estaría dado por la diversidad de disciplinas que existen. Por ejemplo, si una persona está siendo atendida por una condición específica, normalmente siempre la atienden un grupo multidisciplinario. Ok, esa participación va a permitir también que la persona forme parte del consenso, puesto que se le van a ofrecer diferentes perspectivas de cómo abordar, por ejemplo, su condición. Y luego está la eliminación de los desperdicios, en los cuales recordemos que a nivel empresarial es identificar todo aquello que no produce, que no agrega valor a lo que estamos produciendo. En este caso es eliminar los pensamientos, aquellas prácticas o sesgos que por supuesto no nos agregan valor, que pueden ser aquellas expectativas irreales que a veces nos hacemos. Entonces, si nosotros hacemos una comparación del enfoque Kaizen a nivel empresarial y a nivel personal, podemos ver que puede existir una similitud. Los procesos continuos a nivel de las empresas podrían ser hábitos que desarrollamos. El crecimiento estaría dado por la identificación de barreras y las pequeñas mejoras por microacciones que nosotros nos vamos a proponer. Entonces, desde ese punto de vista, desde ese enfoque, nosotros siempre nos podemos preguntar por qué nos cuesta tanto aceptar una condición. Puede ser porque existen múltiples alternativas, múltiples caminos para llegar a aceptar algo, y que la aceptación es algo que siempre vamos a estar constantemente alimentando, ¿ok? Es como una curva en el tiempo en la cual el impacto emocional que le apliquemos va a permitir que ese fenómeno se esté dando constantemente. Y eso a su vez nos va a permitir entonces que esas pequeñas mejoras que estamos logrando constantemente y de forma reflexiva, nos va a permitir entonces lograr grandes desafíos. Entonces, aceptar es avanzar paso a paso, así como en la figura muestra diferentes peldaños que nos vamos a conseguir con la negación, la resistencia. En el caso de la resistencia la puse doble porque es el elemento que más nos cuesta vencer, la resistencia. Luego está la comprensión y la integración. Una vez que logramos todo eso, que logramos la aceptación como tal, el abanico de oportunidades que tenemos se amplía, el horizonte se nos amplía. Porque una vez que logremos todo eso, por supuesto la aceptación, lo que buscamos es la mejora constante. O sea, la aceptación va a ser el punto de partida para esa mejora. La aceptación nos va a permitir reconocer la realidad presente, una base para las decisiones informadas y para identificar brechas y aprender. El propósito de este enfoque es que haya mejoras constantes que nos permitan siempre un aprendizaje que a su vez nos lleva a un crecimiento. ¿Ok? Entonces, cuando logramos esta mejoría, aceptar no es rendirse, no es conformarse, no es pasividad. Cuando logramos aceptar, tenemos como una mayor claridad
de la situación, de lo que está ocurriendo. Y eso ayuda a fortalecer la resiliencia. Y todo esto es lo que nos lleva entonces a la mejora continua de lo que hacemos constantemente. Normalmente, nosotros queremos hacer todo de una vez. No tenemos problemas, queremos resolverlo todo de una sola vez. Pero si nosotros aplicamos este enfoque, lo vamos a hacer con pequeños pasos, pero sostenidos. La negación es una condición que también nos dificulta mucho la aceptación. Pero si aceptamos con nuestras emociones, con nuestros sin juicios y sin prejuicios, eso nos va a ayudar mucho. Y siempre, por supuesto, estamos en la búsqueda de soluciones mágicas, que muchas veces lo que hacen es que empeoran la situación. En lugar de eso, lo que tenemos que hacer es sustituir y proyectar a construir hábitos. Entonces, para finalizar, como ven, esta metodología o esta filosofía lo que nos permite es crear sabiduría. Y la sabiduría surge de observar pequeños cambios día tras día. Entonces les dejo la pregunta de qué pequeño paso iniciaremos hoy día. Les coloqué la figurita del Principito porque no sé si lo han leído. El Principito también tiene un enfoque bastante agradable de lo que es la aceptación. Esa era la charla que les quería traer el día de hoy. Muchas gracias, Iván, por la charla. Me parece súper valioso que hagas una charla que no tiene que ver con tu expertise profesional y tus títulos, me refiero. Sí, creo que es súper valioso y creo que necesitamos empezar un poco a pensar de esa forma. Yo no voy a hacer más comentarios, dejo abierta la palabra. Había más. Elizabeth había levantado la mano, pero no sé si fue accidente. No lo sé. Está Moisés ahora por lo menos. Dale, Moisés, mientras tanto, y de ahí le pedimos a la Eli. Hola Iván, muchas gracias por tu presentación. Está muy buena y no sabía que tenía un nombre. Lo comento porque todas las cosas que mencionaste, a mí me tocó vivirlas cuando yo empecé mi proceso de la cirugía de implante coclear, en mi caso. Entonces, no me tocó tanto la resistencia porque en realidad mi fonoaudiólogo me dijo, ¿sabéis que Moisés tenéis que operarte? Pues los audífonos no te sirven. Y yo le dije, ya, filo, vamos nomás, voy de cabeza. Pero sí, por ejemplo, lo que mencionabas de querer todo al tiro, en la rehabilitación después, fue una cosa que tuve que trabajar mucho con mi psicóloga, con mi misma fonoaudióloga, pero también de la resistencia me llamó mucho la atención porque una de las cosas que me decía mi fonoaudióloga, que ella, especialmente con los pacientes de mayor edad, que son muy resistentes, por ejemplo, al hecho de que se están quedando sordos, a tener que usar audífonos, hay como una resistencia a aceptar esa condición y que hoy en día hay ayudas técnicas para todo eso. En ese mismo tenor, a mí tal vez quizás me hubiese gustado, como al comienzo mencionabas que todo esto partía de enfermedades, de cómo se asociaban a la gente, cómo eran reticentes a empezar sus tratamientos. Tal vez hubiese sido bonito seguir ese mismo camino que mencionaste, esos mismos pasos, con algún ejemplo concreto de algún paciente tuyo o algún paciente hipotético, de cómo fue abordando esa situación y eventualmente llegando a esta aceptación, a estos pequeños pasos, allá, por ejemplo, a reconocerse como una persona con diabetes y seguir su tratamiento, porque creo que hoy en día mi familia también es de la salud, entonces creo que ese es un problema súper grave, que la gente no se toma sus pastillas, no sigue su tratamiento, no quiere aceptar que hay algo malo con ella, aunque hoy en día no creo que sea malo, simplemente es una condición. Pero ese sería como mi feedback y de nuevo, muchas gracias por tu presentación. De hecho, me quedo con el método porque no sabía que tenía ese nombre, así que me quedo para aplicarlo. Sí. Gracias, Moisés, por los comentarios. No la quise enfocar específicamente en una patología porque yo este método justo lo conocí por un curso que hice de gestión de proyectos. Yo sé que hay varias metodologías empresariales, pero lo que tú dices es muy cierto. Lo que
y a uno le toca vivirlo, porque los pacientes, los mismos familiares, el hecho de aceptar en una condición, claro, uno no está obligado a, a que al familiar o la persona, o sea, no es fácil, pues. A pesar de que existen muchas herramientas psicológicas, las entrevistas motivacionales, todo este tipo de cosas no es fácil, pues. Me pareció interesante porque, justamente por eso, porque esta metodología trabaja en base a pequeños pasos y que la metodología también es aplicada, por ejemplo, este punto de que todos participen es bastante importante porque normalmente cuando uno está viendo a una persona, a un paciente, uno se enfoca en el paciente, pero ese paciente tiene un entorno familiar que también está afectado por lo que uno le pueda decir. Gracias por los comentarios. No sé si alguien más tiene alguna pregunta o comentario que hacer. Gracias, Moisés, por compartir tu experiencia igual. No sé si hay algún otro comentario. Creo que no. La Eli dijo que... Pero la Eli fue que se equivocó. dijo que había sido sin querer, pero que quería aplaudir, que había sido una muy buena charla. Sí, a mí me parece como necesario que podamos ir conectando los conocimientos, ¿no? Finalmente, esto que tú hablabas, Iván, es un método que tiene que ver con algo más empresarial, ¿cierto? Sí. Pero se puede aplicar súper bien al ámbito de la salud y en realidad al Sí, ámbito de la vida en general. sí, yo estoy revisando y de verdad que se puede aplicar, sí, exacto, no solamente a la aceptación, sino a diferentes cosas. Uh-huh. Súper. La Luna dejó en el chat el link para las retroalimentaciones de las charlas del día de hoy. No sé si hay algún comentario más, sino para que cerremos sesión hoy día. Me parece que no. Ya, chicos, les agradezco profundamente su compromiso. Hoy día tuvimos 14 personas, fuimos hartos, así que de verdad muchas gracias por la motivación, por estar tan comprometidos con esto. Y la otra semana nos queda la última ciclo de charlas, ¿ya? Para que estén ahí también presentes. Un abrazo, muchas gracias a Felipe y a Iván por animarse a presentar y a traernos sus exposiciones tan interesantes. Nos estamos viendo y estamos al habla a través de los grupos de la comunidad. Un beso, un abrazo. Chau, chau. Chao. Chao, gracias. Bien. Chao a todos. Todes. Mm.